Ahí estamos. Bueno, entonces ahora sí hacemos la presentación formal. De nuevo, buenas tardes a todos y a todas. Eh, Bienvenidos al Café de ASAPMI, el número 115. Bueno, como siempre, hacemos una breve presentación del espacio. Ustedes saben que ASAPMI es la Asociación Argentina de Prevención del Maltrato Infanto-Juvenil, que se compone de diversos profesionales abocados a la temática y el trabajo en esta tarea, ¿no? De la prevención en distintas formas y en distintos niveles de las situaciones de maltrato hacia niños, niñas y adolescentes. Y dentro de los objetivos que desarrolla la asociación, eh, vinculados también a la capacitación y a la formación, sostenemos este espacio que es muy querido para nosotros, que se llama Los Cafés de ASAPMI. Este es el número 115. Es un ciclo anual y a su vez mensual, o sea, como que cada mes vamos renovando el espacio, siempre convocando a pensar una temática específica. Eh, Como dice Juan Pablo Viar, acompaña esta tarea y él desde hace mucho tiempo, siempre proponiendo pensar temas novedosos, dilemáticos, a veces controversiales, bueno, que nos permitan con un ámbito de confianza tener una conversación con gente especializada de mucha trayectoria que nos aporta ideas, información justamente para sostener esa propuesta. ¿Mm? Así que bueno, como les decía, este es el número 115. La idea entonces es que hoy escuchemos a nuestra expositora, que vayamos haciendo los comentarios en el chat y que también si alguien quiere eh, hacer una intervención, puede levantar la mano y ahí, bueno, habilitaremos también el micrófono. ¿Mm? Bueno, entonces, dicho esto, paso a presentar a quien es nuestra invitada de hoy, y a quien agradecemos mucho su presencia, es la doctora María Florencia Carzoglio. Ella es abogada, consejera de familia del Juzgado de Familia de la provincia de Buenos Aires. Nos podrá contar también de esa función tan particular que tienen los juzgados de la provincia de Buenos Aires, y nos resulta muy interesante. Es específicamente el Juzgado de Familia número 1 de Pilar. Es también docente universitaria de grado y de posgrado. Dicta clases en la materia Discapacidad y Derechos de la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires. Eh, es autora de diversos artículos relacionados a la temática de familia y, bueno, vamos a tener el gusto hoy de escucharla y de poder compartir con ella. Así que, María Florencia, te escuchamos. Muchas gracias, Mauro. Muchas gracias, Juan Pablo, también, y a la organización, a SAPMI, por invitarme a compartir este momento y a participar de estas charlas, y por la introducción. Bueno, como decía Mauro, mi nombre es Florencia, y yo hoy quiero hablarles un poco de dos temas de los que se habla mucho, pero generalmente se tratan por separado. Y es interesante verlos en conjunto. Ver cómo se interrelacionan y qué es lo que pasa cuando se interrelacionan. Uno de los temas es la violencia intrafamiliar y el otro la discapacidad. Obviamente, dentro de las charlas hablamos de los momentos en donde las víctimas son niños, niñas o adolescentes. Entonces, lo primero que a mí me gustaría es que separemos lo que es violencia de género con la violencia intrafamiliar, que muchas veces se confunden, ¿sí? La violencia de la que vamos a hablar hoy no tiene que ver con el género. Piensen que cuando hablamos de violencia de género, hablamos de roles estereotipados de género que son fundamento de la discriminación contra las mujeres y los grupos de identidad de género disidentes. En cambio, cuando hablamos de violencia intrafamiliar, hablamos de violencia que te sucede dentro del ámbito familiar y que puede o no coincidir con el género. Si nosotros queremos buscar una definición de violencia intrafamiliar, podemos citar la página oficial del Gobierno de la Nación Argentina, que nos dice que la violencia intrafamiliar es entendida como toda acción u omisión cometida por algún miembro de la familia en relación de poder, es importante esto del poder,
sin importar el espacio físico donde ocurran, no importa si es adentro de la casa o fuera. Muchas veces no pasan estos hechos dentro del domicilio, sino que pasan en otros lugares, en la vía pública incluso. Que perjudique, nos dice la definición, que perjudique el bienestar y la integridad física, psicológica o la libertad y el derecho al pleno desarrollo de otro miembro de la familia. Y dentro de la definición incluye o manifiesta que quedan incluidas las violencias física, sexual, psicológica y económica, sea que se presenten en forma conjunta o no. Cuando nosotros hablamos de protección contra esa violencia familiar, tenemos la ley 24.410, que en el artículo 1 dice que toda persona que sufriese lesiones o maltrato físico o psíquico por parte de alguno de los integrantes del grupo familiar puede denunciar estos hechos al juez, ¿sí? Al juez con competencia en familia, ese juzgado donde yo trabajo. Y que ahí puede solicitar algunas medidas cautelares para proteger, para evitar estas situaciones, estos hechos de violencia, ¿sí? Ya en el artículo 2 nos habla un poco del tema de la charla de hoy, que es las personas con discapacidad. Y quiero que se queden con un dato que vamos a retomar. Dice el artículo 2, cuando los damnificados fueran menores o incapaces, ancianos o discapacitados, los hechos podrán ser denunciados por sus representantes legales y por el Ministerio Público. El menor, hace una aclaración, el menor o incapaz puede directamente, dice el artículo, poner en conocimiento de los hechos al Ministerio Público. Pero no dice denunciar, no dice que el menor o incapaz puede denunciar. Entonces, es como llamativa esta selección de la forma en la que se pone, ¿no? Primero manda a que los representantes y el ministerio hagan la denuncia y le resta valor a la manifestación de la persona con discapacidad. Como que dice, puede poner en conocimiento, pero la denuncia la va a hacer el ministerio. ¿Me entienden? Esto lo vamos a retomar. Obviamente tenemos que mencionar cuáles son las medidas que el juez puede tomar en estos casos, ¿no? Que puede ordenar la exclusión, prohibir el acceso del denunciado a los lugares de trabajo o al domicilio de quien sea la víctima. Puede ordenar el reintegro al domicilio de la víctima si es que se ha ido de ese domicilio. Muchas veces pasa que, obviamente, para evitar la situación de riesgo en el momento de crisis, la víctima se va del domicilio, ¿sí? Pero después no tiene dónde ir. Entonces, ¿qué es lo que hace el juez? Ordena el reintegro al domicilio excluyendo al agresor, ¿sí? Al presunto agresor. También puede decretar provisoriamente alimentos, dice tenencia y derecho de comunicación. Tomemos la palabra tenencia con un poquito de pinzas, porque nosotros sabemos que a partir del cambio del código en el 2015, no tenemos más la tenencia de la responsabilidad parental, dejó de ser tenencia y pasó a ser el cuidado personal, ¿sí? Y obviamente que tiene que hacer, tiene que tomar estas medidas el juez con una duración y después de haber tenido un informe de interacción familiar, que es donde se analiza la situación de riesgo, ¿sí? De todas formas, siempre decimos que estas medidas de violencia no implican culpabilidad, son medidas cautelares que vienen a resolver la situación del momento, ¿sí? Para evitar males peores, que siga generándose un daño. No implica, no es una medida penal propiamente dicha, ¿sí? No va a decir este es culpable y este es inocente. Pero bueno, yo les decía que teníamos la violencia, teníamos la discapacidad, por otro lado. Pero, ¿qué entendemos por discapacidad? En la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad, que nuestro país adhirió el 2008 y en el 2014 adquiere jerarquía constitucional,
Los Estados partes reconocen en el preámbulo que la discapacidad es un concepto que evoluciona, ¿sí? No es un concepto estático y que va a nacer de la interacción entre las personas que tienen deficiencias y esas deficiencias y las barreras que debidas a la actitud y al entorno evitan su participación plena y efectiva en la sociedad, en igualdad de condiciones con los demás, ¿sí? Esto pone el enfoque en un enfoque social, pone el énfasis no en las barreras ni en la deficiencia, sino en el vínculo entre la deficiencia y las barreras, ¿sí? ¿Por qué? Porque se contrapone o se va a contraponer a una perspectiva o un enfoque que llamábamos médico, ¿sí? En este enfoque médico que regía hasta hace muy poco, la persona con discapacidad solo iba a ser útil en la sociedad si iba a tener algo que aportar, si se rehabilitaba, si se asimilaba al resto, ¿sí? Entonces, la responsabilidad de resolver el problema de la discapacidad, ¿de quién era? De la persona que tenía la deficiencia. Esta deficiencia no importa si es física, sensorial, mental o intelectual. En verdad, en el libro del doctor Seda, que con quien yo tengo el gusto de dar clases, él escribe un libro sobre el impacto de la convención, en donde explica su teoría, esa es su tesis doctoral, y él dice que si bien estamos lejos de la posibilidad de pensar en un derecho de la discapacidad autónomo, sí es un campo de estudio. Y no podemos simplificarla simplemente a un subconjunto del campo de la salud. No podemos decir que sea un elemento de la salud, sino que va a afectar a muchos, a todos los momentos de la sociedad, tanto en laboral, en la familia, en lo que es la educación, todos los aspectos de la accesibilidad. Em, la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad menciona en específico los derechos de los niños, niñas y adolescentes con discapacidad y lo hace en su artículo 7. La Convención de los Derechos del Niño, cuando menciona en su artículo 23 a los niños, niñas y adolescentes con discapacidad, utiliza una terminología que se ha dejado de usar. Piensen que la Convención de los Derechos del Niño es del año 89, en el 90 nos sumamos nosotros. Ese artículo nos habla de impedidos. Y de eso hay que hacer una aclaración. La Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad fue la primera en incluir en el proceso de la confección de la misma, cuando se estaba preparando esta convención, se sumaron grupos pertenecientes al grupo vulnerable, tanto familiares de personas con discapacidad como las mismas personas con discapacidad, que se nuclearon bajo un lema: nada sobre nosotros sin nosotros. Entonces, en el proceso de redacción de la convención, que llevó alrededor de 2 años, se terminó en 2006 la convención, estuvieron formando parte de en distintos grupos, en equipos de redacción, diferentes grupos que nucleaban personas con discapacidad. Por ejemplo, ONGs o algunos grupos que la ONU aceptaba o no. Había todo un proceso para sumarse al proceso de redacción, ¿no? Estos grupos fueron los que empiezan a pedir que la denominación, por eso traemos a colación esto. Recuerden que el artículo 23 de la Convención de los Derechos del Niño nos hablaba de impedidos. Bueno, la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad pide que la denominación sea personas con discapacidad, anteponiendo el sustantivo persona a la condición y poniendo el énfasis en persona y no en la discapacidad. Hay que hacer una aclaración con relación a esto, porque nosotros estamos viviendo un momento en donde empieza a cambiarse la terminología de un montón de cosas. La terminología en discapacidad no es que cambie a partir de la convención y nada más. Es un proceso que esto se viene dando. Hubo mucha terminología que se utilizó. ¿Por qué vamos a esto? Porque el lenguaje construye realidades,
¿sí? Uno entiende la realidad desde el lenguaje, pero el lenguaje no es realidad. Sí, se retroalimenta del contexto social, pero no es la verdad, la realidad. El significado de las palabras va a tener que ver con el contenido que la sociedad quiera darle. ¿A dónde voy con esto? A que si bien vamos a ver que terminología como retrasado, impedido, disminuido en capacidades diferentes, insano y muchas otras dejaron de usarse por la carga valorativa que tienen, esa connotación negativa implícita, si no somos cuidadosos con cómo entendemos y cómo tratamos la discapacidad, no solo vamos a volver a dotar del significado negativo a estas nuevas palabras que hoy se eligen, sino que no vamos a solucionar ningún problema real. Las personas con discapacidad no van a haber asegurado sus derechos solo con el hecho de llamarlas personas con discapacidad y no impedidos. En lo que concierne a la discapacidad, se habla mucho de este cambio de paradigma, dicen. Muchos incluso llegan a afirmar que las personas con discapacidad han dejado de ser objeto de derecho para ser sujetos de derecho. Las personas con discapacidad siempre fueron sujetos de derecho. Eso no es que... Florencia, te Por muteaste. favor, desmuteate porque Ay, no sé dónde me quedé. ahí estás. Ahí Estabas está. diciendo que las personas con discapacidad gozan de derechos, más o menos por ahí venías. Claro, que no es que ahora son sujeto de derecho, sino que siempre fueron sujeto de derecho. ¿Sí? Em, nosotros decimos que hay muchos autores que hablan del cambio de paradigma. Dicen, bueno, ahora cambió el paradigma. Pero en realidad no es que cambió el paradigma. Lo que pasa es que empezamos a trabajarlo distinto. ¿Sí? Nosotros antes en el código de Vélez teníamos la figura del insania o la insanía, en donde la figura del curador reemplazaba la voluntad de la persona con discapacidad. Hoy lo que vamos a tener es la figura del apoyo. Y el apoyo lo que va a hacer es acompañar a la persona con discapacidad para que pueda desarrollarse y pueda ejercer ese derecho. ¿Sí? Es el darle la libertad para ejercerlo y no desmerecer o ningunear, como digo yo, la postura o el pensamiento, la elección de la persona con discapacidad. Em, Pregunta en ese punto, perdón que sí, no, por favor. pero porque es cierto, ¿no? Que tenemos la figura de apoyo como, digo, cuando trabajamos también en las evaluaciones de determinación de la capacidad, ¿no? Eh, Justamente se pide también muchas veces que además se evalúe al apoyo, ¿no? A la persona que puede cumplir esa función. Eh, no siempre se encuentra tampoco a las personas con mejores condiciones para eso, a veces sí, a veces no. Y entonces a veces nos vemos teniendo que recurrir a la curaduría o al curador como para que garantice algunas funciones de cuidado, ¿no? Tanto a veces de salud o de, no sé, de acceso a la comunidad, al intercambio comunitario, o a veces en lo patrimonial también. Con esto que vos planteabas respecto que es súper interesante, ¿no? Cómo el apoyo reemplaza lo que antes era, bueno, el curador, bajo el concepto de insanos, se ocupa de todo, ¿no? Pero en este paradigma actual, ¿no? ¿Cuál es entonces la función del curador En específica? realidad, a partir del nuevo código del 2015, la figura del curador va a quedar únicamente para aquellas personas que no puedan interaccionar con el entorno en ningún aspecto. Alguien que está en un estado de coma, alguien en estado vegetativo, que bajo ningún punto y con ninguna herramienta puedan manifestarse. Lo que dice el doctor Seda, que yo comparto un poco, es que hay una realidad. Muchas veces la persona con discapacidad, hablamos de lo que está previsto en el Código Civil y Comercial, que es discapacidad mental o intelectual, no de otras discapacidades físicas o sensoriales, ¿no?
para hacer la aclaración. Pero muchas veces la persona con discapacidad no puede, no comprende realmente. Hay una situación fáctica. Una de las observaciones que hace el Comité de los Derechos de las Personas con Discapacidad a la Argentina es que nosotros hacemos mucha diferenciación entre esto de el ejercicio y el derecho, ¿sí? El derecho y el ejercicio de ese derecho. La capacidad de derecho y la capacidad de ejercicio. Entonces, lo que dice el doctor es, está bien, nosotros podemos juntarlo, pero hay un hecho fáctico que hace que esta persona realmente no pueda entender, no pueda tomar esta decisión. Entonces, hay un juego entre lo que es protección y autonomía, ¿no? Y hay que encontrar el equilibrio ahí, el equilibrio que va a cada persona. Es muy difícil armar una estructura ya prearmada para cada persona con discapacidad. Él siempre dice que la sentencia, ustedes saben que la sentencia de limitación al ejercicio de la capacidad jurídica, lo que va a hacer es determinar qué actos puede y qué actos no puede hacer la persona. Técnicamente tendría que decir solamente lo que no puede hacer. La realidad es que en los hechos muchas veces necesitan que si hay algo que puede hacer, no sé, vivir solo o manejar pequeñas sumas de dinero o trabajar, la sentencia lo diga. Que técnicamente para los juristas nosotros decimos, bueno, no debería decirlo. La verdad es que la gente en la práctica lo necesita. Porque si no, cuando va a buscar un trabajo y tiene una sentencia por limitación al ejercicio de la capacidad jurídica, la realidad es que se encuentra con muchísimas barreras. Y vamos a hablar un cachito más adelante de esto de las barreras y qué tipo de barreras nos vamos a encontrar, ¿no? No sé si te ayuda la respuesta. Sí, total, total. Es un tema complejo en el que vas brindando eh, orientaciones, ¿no? Y digo, yo pensaba en esto, en cómo, con esta distinción que vos haces también dentro de lo que la realidad nos impone, cuando no se encuentran los apoyos, ¿no? El doctor C, yo soy muy referencial porque lo enseño mucho a él, pero él dice que el apoyo en realidad, y lo dice la normativa, en realidad nosotros pensamos en el apoyo reemplazando al curador, y no viene a reemplazar al curador, viene a ser un extra. Y el apoyo puede ser una persona, como muchas veces lo es, o puede ser alguna medida de apoyo. Entonces, quizá esto que vos decís, no hay un familiar, un amigo, alguien que pueda asumir y caemos en el curador, que ya de por sí las curadurías zonales están como abarrotadas, ¿no? Es muchísima la cantidad de trabajo que ellos tienen y se ven sobrepasados en esto de ayudar, con muchísimo trabajo, obviamente, porque para sacarse el sombrero realmente. Pero sí habría que pensar alguna forma, no sé, algún tipo de curadores múltiples. Muchas veces cuando se dicta alguna sentencia, se pide a la familia mismo a la persona con discapacidad, a quien se le está limitando el ejercicio, que manifieste quién o quiénes podrían ser. Entonces, como sistema de apoyo, se designan varias personas y el juez puede incluso decir, bueno, este apoyo va a ser tal cosa, este apoyo va a ser tal otra cosa. Alguien se va a encargar de los turnos médicos, otro se va a encargar de el dinero, otro se va a encargar de, no sé, asistirlo en la compra de ropa, por ejemplo, que es también un hecho que puede generar alguna cuestión personal, ¿no? Pensemos en gente que necesita apoyo quizá todo el tiempo, para todas las acciones de la vida diaria, ¿sí? Para vestirse, gente que tiene terapias ocupacional, que va a esto, a la vida diaria, en cómo vestirse, en cómo comer, en cómo cuidarse, higienizarse también. Es muy difícil. Y hay un dato que no es menor, me voy por las ramas, no tiene que ver con el tema, pero el burnout del cuidador existe. Y es muy importante que lo tengamos en cuenta porque el sistema de apoyo muchas veces termina sobrepasado en este cuidado que es todo el tiempo realmente. Tiene un costo para la familia y para los apoyos, esta tarea. No quería dejar de hacer hincapié en eso.
Sí, Florencia, dicho sea de paso, para nuestra temática, el burnout, el desgaste profesional y la traumatización vicaria, conceptos asociados pero diferentes, son centrales, absolutamente centrales, en los profesionales y en los operadores, y por eso podemos entender, bueno, y los que, en el caso de Mauro, en el caso mío como ¿Qué se abogado, siente? tenemos intervenciones en procesos de determinación de capacidad. Sabemos las dificultades que a veces tienen las familias en algunos casos, y que, bueno, yo particularmente creo que eh, un sistema de apoyo es mejor pensado precisamente rompiendo el concepto del curador tradicional, que tenía que ser sí o sí una sola persona. Entonces, a veces, no sé, con hermanos, con primos, con referentes afectivos, se puede armar un sistema de apoyo interesante. El otro tema, en relación a este tema, es la preocupación que tienen a veces los papás cuando no tienen otros hermanos y dicen, ¿qué va a pasar? ¿Qué va a hacer cuando estén? Sí, o si nos pasa algo. Este, Hay un libro, hay un programa en la UBA, perdón que interrumpa, hay un programa en la UBA que tiene que ver con esto mismo, se llama Cuando no estemos, y nuclea familias de personas con discapacidad que se hacen esta misma pregunta que vos decís, ¿qué va a pasar cuando yo no esté con mi hijo? ¿Quién lo va a cuidar? ¿Cómo lo va a hacer? El código nos dice, bueno, sí, podés hacer un fideicomiso, pero el fideicomiso no te responde un montón de cuestiones que tienen que ver con la vida diaria de la gente, con quién le va a llevar el desayuno, dónde va a estar, qué pasa con las internaciones. Si hay una persona, esto de los hospitales monovalentes y los hogares de día, y cuál es la mejor opción, y de que la persona pueda estar en sociedad y en la comunidad a la que pertenece y no recluido, ¿no? De avanzar en ese sentido. Es súper complejo y ahora hace poquito publicaron un libro que se llama así específicamente, Cuando no estemos, que nuclea algunas historias que no es un libro jurídico, si bien está en la Facultad de Derecho, tiene esto, ¿no? Nuclea las historias de las familias y los testimonios y está muy bueno para sensibilizar, ¿no? qué bueno, Florencia. ¿Y en dónde se lo consigue el libro? Tengo que confirmarles la editorial, pero si quieren se las mando. Perfecto, buenísimo. Te hago una consulta, porque acá los que te estamos interrumpiendo somos nosotros a vos, no al revés. Tenemos a Elisa Derochi que levantó la mano. ¿Te parece que la escuchemos Sí, con... decime, Elisa, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va a todos? Mucho gusto. Es un gusto escucharte, Florencia. Tuve el gusto enorme de conocer al doctor Juan Seda. Me parece una maravilla dentro de lo que es la parte legal, ¿no? Yo soy trabajadora social y trabajé muchos años acá en Vicente López en lo que es discapacidad. Y sí recuerdo clarísimo el tema del paradigma y el tema de la convención, eso está grabado a fuego. Me resonó mucho cuando hablaste de los cuidadores, el burnout de los cuidadores y lo que es la selección de los apoyos, ¿no? Porque justamente a veces ni siquiera está la posibilidad de decir, bueno, hacer una evaluación de qué tipo de apoyos van a ser, por lo menos a un mediano plazo también, porque hay veces que el mismo desgaste de la situación hace que los apoyos a veces no duren el tiempo que uno quisiera, ¿no? Y por otro lado, yo lo hablaba con una amiga que es psicóloga y miren, me dijo algo muy clave para mí, ¿no? Ella, en esto que vos estás planteando, ¿no? ¿Qué va a ser de mi hijo cuando yo no esté? Lo he escuchado infinidad de veces, que es una preocupación válida, pero que yo creo que es muy difícil desde nosotros, el equipo profesional, responderle. Pero ¿por qué también se debe? Porque hay una raíz, que es lo que me decía mi amiga, la psicóloga, es que no han hecho el duelo del hijo que querían tener y que no tienen, ¿no? Entonces, me parece muy, muy valioso todo lo que sea el aporte del equipo profesional para hacer esta previa, ¿no? De quiénes van a ser los apoyos, si realmente están
convencidos de lo que van a hacer, ¿no? Porque a veces es una cosa a último momento, bueno, el primo, el tío, ¿no? Pero no sé hasta qué punto puede llegar a haber una previa para una evaluación y un acompañamiento del equipo técnico de lo que es el juzgado o de los equipos técnicos de un municipio, en este caso como el nuestro, ¿no? Así que ese era mi aporte, cuidar al cuidador, pero también a ver cómo hacemos para reforzar nosotros en un discurso mediante un informe social a través del juzgado cuando se pide una determinación, esto de cómo hacemos ese seguimiento, cómo sería posible para un futuro. Quizá a lo mejor esa es mi pregunta, ¿no? Si es posible a futuro resguardar a ese apoyo. Gracias. No, gracias a vos, Elisa. Yo resonaba mucho con lo que vos decís y lo que decía Juan Pablo también, esto de el equipo, ¿no? Vos decís, bueno, que el equipo técnico del juzgado o el equipo de la municipalidad puedan asistir y puedan ayudar. Sí, lo que pasa es que eso todo va a tener una limitación, que es la cantidad y la forma y los recursos. Yo, antes de estar acá en Pilar, donde estoy hoy, estaba en San Isidro y yo les puedo asegurar que no es lo mismo San Isidro que Pilar. Nada que ver. Porque los recursos con los que contamos son diametralmente opuestos. Entonces, qué sé yo, el servicio local es la oficina, para quienes por ahí no lo sepan, es la oficina que hace esta atención de los casos graves en situación de niños, niñas y adolescentes que estén en situación de vulneración de derechos. Y en San Isidro y en Vicente López trabajaban de una forma que uno puede estar más de acuerdo, menos de acuerdo, podemos tener más conflicto, menos conflicto, pero se trabajaba. Yo siento que más alejado de la capital es más difícil. Hoy en Pilar yo les puedo decir, sin ganas de ofender a nadie, que la realidad es que nosotros desde el juzgado mandamos un oficio y es muy difícil que te contesten, es muy difícil poder arbitrar y trabajar en conjunto. Vos sos trabajadora social, tu amiga es psicóloga, yo soy abogada, nosotros tenemos que trabajar en interdisciplina, no hay chance, no nos va a quedar mucha opción. Y tenemos que buscar la interdisciplina y no la multidisciplina. Nosotros tenemos que trabajar por un fin común que es el bienestar de la persona. Es re difícil. Yo tengo quizá fe o soy medio ingenua, pero yo creo que esto está cambiando, que hay un proceso. No, es cierto lo que dice el doctor, no hay un cambio de paradigma así de la noche a la mañana, pero hay un proceso de evolución que estamos teniendo. Y nos afecta mucho en relación a los niños y mucho con relación a la discapacidad. Mucho. Piensen Buenísimo. que, Aprovecho un perdón, segundito para leer sí, que en el chat em, Melina Ledesma aporta que el libro, cuando no estemos, se puede conseguir en formato PDF cuando una cuenta de Gmail, que es cuando no estemos, @gmail.com. Así más que dato que ahí. yo. Buenísimo. Es un libro súper interesante. Quería contarles, no sé si lo han visto alguna vez, pero la ONU dice que hay 1.000 millones de personas con discapacidad en el mundo. Es alrededor del 15% de las personas, de la gente en el mundo tiene discapacidad, algún tipo de discapacidad. Eh, es un montón de gente, es un montón de gente. Quería retomar un poquito, decía yo que hay dos elementos, ¿no? La violencia, la discapacidad y la niñez. Y yo quería hablar de qué pasa cuando se entrecruzan la discapacidad y la niñez. Y es necesario para eso hablar de enfoque interseccional. El término interseccionalidad nació en Estados Unidos. La primera vez lo acuña Kimberly Crenshaw, que cuenta la historia de una mujer negra, Emma de Graffenreid, que busca trabajo, esta mujer. Y se postula en una empresa y cuando la rechazan en esa empresa, le rechazan la contratación y ella entiende que
esto es discriminación porque el juez le rechaza la demanda por discriminación y dice que la empresa había probado que contrataba a hombres de color y que contrataba mujeres. Pero claro, estas mujeres que contrataba la empresa eran de piel blanca. Entonces lo que Crenshaw dice es que el problema en realidad no era que sea mujer o que sea negra, sino el cruce de los dos motivos de discriminación. ¿Sí? Se entrecruzaban y eso es lo que le impedía, porque la empresa sí contrataba a hombres negros para trabajo de mantenimiento y mujeres blancas para trabajo de oficina o atención al público, pero no mujeres negras, a las que no le encontraba un lugar. Entonces, lo que nos dice es que estas dos situaciones de raza y de género no se suman, sino que se intersectan y dan lugar a una identidad más compleja que se edifica a partir de varias categorías que siempre interaccionan, ¿sí? Y nos definen como personas, definen nuestra experiencia. ¿Por qué traigo esto a colación? Porque en los niños también nos pasa esto. Nosotros cuando la Constitución Nacional nos dice en el artículo 75, inciso 23, que habla de las medidas de acción positiva, menciona 4 grupos vulnerables. Los niños, las mujeres, los ancianos y las personas con discapacidad. Después, las 100 reglas de Brasilia, que en realidad hablan del acceso a la justicia, van a incluir otros grupos como las personas privadas de la libertad, los migrantes, los grupos originarios, los pueblos originarios, también van a estar sumados, pero no están incluidos estos en lo que es el 75, inciso 23. Entonces, lo que les decía, siempre que tengamos 2 o más de estas situaciones, sea la condición de ser mujer, la de ser niño, la de ser adulto mayor o persona con discapacidad, vamos a tener que tener una mirada global de los distintos problemas que podemos encontrarnos. De Vamos a hacerle la decir biopsia y ahí poder atacar con quimio a las cosas del hígado para que... creo que alguien se habilitó. Sí, ahí ya está. Se quedó. Entonces, siempre que tengamos 2 más esas situaciones, tenemos que tener una mirada global, yo les decía. Vamos a decir que los niños son más vulnerables o están en una situación de mayor vulnerabilidad que los adultos. Y las personas con discapacidad son más vulnerables que aquellas que no tienen una discapacidad. Pero que probablemente o muchas veces esto no llega a explicar qué es lo que pasa con los niños con discapacidad y su vulnerabilidad frente a la violencia. O, por ejemplo, a la pobreza, que es también otro elemento que puede ser tomado como vulnerabilidad. Entonces tenemos que mencionar, con relación a esto de la pobreza, podemos hacer como una aclaración, que hay una retroalimentación entre discapacidad y pobreza. Porque la mayoría de las veces la discapacidad conlleva mayores cuidados. El niño con discapacidad necesita más cuidados que el niño que no tiene una discapacidad. Y eso hace que, primero, que los cuidadores tengan que dedicar mayor tiempo a las tareas de cuidado y menos al desarrollo personal, profesional o laboral. Además, en general, los tratamientos que tienen que llevar adelante las personas con discapacidad tienen un costo. Y si bien la ley 22.431 reconoce un sistema de protección integral y la 24.901 habla de las prestaciones básicas que tienen que cubrir las horas sociales y prepagas, muchas veces estos tratamientos no son cubiertos. Y además hay otros gastos, como traslados, por ejemplo, que pueden ser costosos por la imposibilidad de utilizar el transporte público que tenga algún niño. Por ejemplo, hay muchos niños con autismo que no pueden utilizar el transporte público. No es que no puedan caminar, sino que el subirse a un transporte público con un montón de gente desconocida en un lugar distinto, les puede generar, con todos los ruidos que hay, que son ruidos extraños para él o para ella, puede generarles una situación de sobrecarga sensorial, se le dice. Entonces, no es posible para esa persona trasladarse en transporte público. Obviamente que cada discapacidad va a ser distinta, ninguna es igual a la otra y vamos a tener que ver qué pasa con cada niño en específico, ¿no? Según UNICEF, se estima que alrededor de 240 millones de niños tienen algún tipo de discapacidad. 1 de cada 10 niños tiene una discapacidad en el mundo. Está dividido, ¿no? Hay lugares que más, hay lugares que menos.
Pero bueno, en el continente americano dicen que se registra un 10%. También sostiene UNICEF que la marginación e invisibilización también son factores claves en la exposición a los niños a la vulneración de sus derechos. En comparación con los que no tienen discapacidad, los niños con discapacidad tienen más probabilidades de sufrir retraso en el crecimiento, un 34%, o emaciación del 25%, además de tener 25% menos de probabilidades de recibir educación infantil o adquirir nociones básicas de lectura y aritmética, y un 49% más de probabilidades de no asistir nunca a la escuela. Esto de no asistir a la escuela es muy importante, no solo por el desarrollo de la persona, porque la escuela es el primer lugar en donde se advierten las circunstancias, ¿no? Si el niño está siendo vulnerado de sus derechos, si está sufriendo violencia, si está siendo víctima de algún acoso, se va a ver en la escuela. Es el primer lugar donde se ve, ¿sí? Por eso es tan importante esto de la educación, no tanto por lo que puedan adquirir, que eso dependerá de su discapacidad, de la capacitación de la escuela, de los profesionales que estén, pero más porque lo vea alguien que esté afuera, ¿sí? Hay mucha más discriminación, además, a los niños con discapacidad, ¿sí? Que forman la población más marginada del mundo, lo decían al principio de la charla. Hay muchos obstáculos en todo el mundo, no solo en Argentina, en todo el mundo, hay muchos obstáculos que limitan las posibilidades de desenvolver la vida cotidiana a los niños con discapacidad, ¿sí? Como por ejemplo acceder a servicios como educación, salud, participación activa en las comunidades. Algunos de estos obstáculos que les llamamos barreras son físicos, la infraestructura, el no tener rampas, el no tener transporte público, suficiente transporte público adaptado a las necesidades de una persona con discapacidad motriz, por ejemplo. Lo que decíamos recién del traslado de los niños con discapacidad. También lo que tiene que ver con baños y parques de juegos que no son accesibles para usuarios de sillas de rueda, ¿no? Esto sin perjuicio de las medidas de acción positiva que se fueron tomando a través de los años, ¿no? Cosas como el boleto gratuito, algunos beneficios que tienen que ver con viajes de larga distancia, que también suelen ser gratuitos para la persona que tiene CUD. No quiero entrar en el CUD porque no nos vamos más, pero también es un tema el certificado único de discapacidad. Su acceso, su renovación, su vigencia, tiene que ver con mucho, pero bueno, sí es la llave que nos va a dar pie al acceso de todas estas medidas. Otros obstáculos, otras barreras, tienen que ver con la comunicación y la información que reciben los niños con discapacidad. Como, no sé, libros, ¿cuántos libros disponibles en braille hay para la educación? ¿Cuántos avisos de salud pública o avisos públicos que salen y no hay interpretación de lengua de signos, ¿no? En la SLA. Esto es información que no les está llegando. Que ya de por sí es difícil que le llegue al común de la gente, cuando hay un niño y además tiene una discapacidad, es mucho más difícil hacer que le llegue esa información. Y después están las que a mí me parece que son las peores, que son las barreras actitudinales. Que son barreras que no tienen que ver con la estructura o con acciones del Estado, sino con la actitud del resto de las personas para con las personas con discapacidad y más aún los niños con discapacidad, que responden a estereotipos, ¿sí? A bajas expectativas que se tienen al niño con discapacidad. Se lo coloca muchas veces en una situación de lástima, en donde se le tiene lástima porque se supone que no va a llegar nunca a nada, ¿sí? Hay un caso muy interesante que enseñamos en la universidad, que es el caso de Emiliano Naranjo. Emiliano Naranjo es un profesor de educación física. Él tiene una cuadriparesia espástica. Tiene alguna dificultad motriz.
neuronal, ¿no? Desde lo que es el cerebro. Y él quería estudiar para ser profesor de educación física y tuvo que hacer un amparo para que la universidad le permitiera cursar esta carrera. Entonces se le decía esto de que no podía, porque no iba a poder ejercer. Pero en realidad lo que había era una barrera actitudinal, ¿sí? Porque de hecho él lo demostró, que él ya estaba siendo asistente de algunas clases y algunas cosas, entonces era como muy no tener ganas de trabajar. Y lo que él dice, muchos de los hay videos en donde él habla de su caso y todo, y él dice que él, si se tiraba en una esquina a pedir, y muchas veces le ha pasado de estar sentado en la plaza y que le tiren alguna moneda, y dice, bueno, si cualquier otra persona sin discapacidad va a sentarse ahí, le van a decir, anda a trabajar. Y a mí, aún sin quererlo, me ponían en la situación de mendigar o de entender que yo estaba mendigando, que no podía hacer nada con mi vida que no fuera ser una persona con discapacidad. Eso es también un poco cambiar la mirada, ¿no? Pero bueno, me voy por las ramas, perdón. Estas son barreras actitudinales, tienen que ver con la condescendencia y además con acoso y bullying muchas veces. Hay un informe de la Organización Mundial de la Salud del 2012 que dice que los niños con discapacidad son víctimas de alguna forma de violencia con una frecuencia 3,7 veces mayor que los que no tienen discapacidad. De la violencia física con una frecuencia 3,6 veces mayor y de la violencia sexual con una frecuencia 2,9 veces mayor. Los niños con discapacidad se acompañan de enfermedad mental o menoscabo intelectual, son los más vulnerables. Sufren violencia sexual con una frecuencia de 4,6 veces más que los niños que no tienen discapacidad. Y estas estadísticas no mejoran. De hecho, en 2023, la ONU informa que niños y adolescentes con discapacidad corren un riesgo 3 o 4 veces mayor de sufrir negligencia, violencia física y violencia sexual que los demás niños, incluso dentro de su domicilio, ¿no? Hasta un 68% de las niñas y un 30% de los niños con discapacidad intelectual o del desarrollo estiman que sufrirán abusos sexuales antes de cumplir los 18 años. Esto es un informe del 2023 de la ONU. Es muy alto el número, muy, muy alto. Bueno, y un poco lo que hablábamos antes, ¿no? Estos efectos que tiene la discapacidad en un niño en su calidad de vida, en las posibilidades de desarrollo, y cómo van a depender en gran parte de la manera que los tratan, ¿no? En especial sus cuidadores. Si el cuidador no está tomando las medidas de seguridad, o incluso es el mismo agresor que va a ejercer esta violencia física, psíquica, sexual, económica contra el niño, lo va a afectar muchísimo más, va a limitar las posibilidades que este niño, niña o adolescente tenga para su desarrollo, ¿no? Hay factores que determinan el riesgo de ser víctimas de violencia para los niños con discapacidad, como ser el estigma social, la discriminación y la ignorancia con relación a la discapacidad. Hay mucho desconocimiento, es un tema que no se ve mucho. El doctor Seda empezó a dar clases, esta materia que yo doy, que es discapacidad de derechos, se empezó a dar en el 2014, yo ya me había recibido. Cuando yo estudié había una sola clase, tenía que ver con salud, no con discapacidad. No había materias específicas de discapacidad. Y es un tema que en general no se enseña, es un tema que no se trata. Entonces hay mucho desconocimiento, incluso entre los profesionales. Uno habla con los abogados y lo que tiene con esto de la terminología, la discapacidad, es que vos enseguida te das cuenta quién es que está actualizado en el tema y quién no. Es muy fácil distinguirlo. Y la realidad es que hay muy poca gente actualizada en el tema. De hecho, si ustedes van a la definición que da el artículo 48 y el 2448 de discapacidad del Código Civil, es una definición que va en contra de la Convención, en un código que es posterior a que la Convención tenga jerarquía constitucional.
es muy grave. Es muy grave eso. Entonces, este desconocimiento, esta falta de capacitación nos está jugando en contra. Y en especial a las personas con discapacidad, a los niños con discapacidad, ¿sí? La violencia aumenta, el riesgo aumenta. Más aún con niños con dificultades para comunicarse, donde su discapacidad les dificulta la comunicación, ¿sí? Quizá padecen autismo o algún trastorno del lenguaje, o los niños sordomudos, que no pueden denunciar, que no pueden expresar los malos tratos que puedan sufrir, ¿sí? Y aun cuando los puedan denunciar, ya sea porque pueden comunicarse o porque de alguna forma lo demuestran, muchas veces se desestiman esos maltratos o esas manifestaciones, porque quienes tienen el cuidado, el colegio, el otro progenitor o algún cuidador, alguien que esté alrededor, no están capacitados para tratar esta problemática. Entonces, como que, como decía la ley, se le resta valor a la declaración de el niño con discapacidad. Ya a la declaración de un niño se le resta valor. Pero nosotros entendemos que por la capacidad progresiva y tratamos de la escucha del niño, no tenemos tanta fuerza para eso con relación a los niños con discapacidad. Como que se suma esto de la interseccionalidad, ¿no? Se suma el hecho de que sea un niño, y esto decimos, bueno, el testimonio del niño tiene un valor que es relativo, al hecho de que sea una persona con discapacidad, en donde también el derecho le va a dar un valor relativo a su testimonio. Entonces, es en esta interseccionalidad que llegan a perder valor su denuncia y no llega a tratarse. Esto que yo les decía del artículo 1 de la 24.417, en donde la denuncia la hace el cuidador o el ministerio, pero no el niño con discapacidad. ¿Me entienden? Es como, bueno, a ver. Además, hay un detalle con el artículo 1 que yo no les dije en su momento, pero si ustedes lo leen, el artículo 1 de la 24.417, dice que el niño con discapacidad puede ir al ministerio y denunciar. Ahora, por más que yo les diga que el niño puede ir y relatar los hechos ante el fiscal, ¿es realmente factible esto? ¿Cuán real es que el niño con discapacidad pueda, primero, salir del domicilio donde es víctima de violencia, saber dónde tiene que ir y después efectivamente llegar a una fiscalía o una asesoría para denunciar? ¿Qué tan real es esto? ¿Qué tan posible? ¿Sí? Primero que no saben, porque la información, como veíamos recién, no les llega. Y además, hay un montón de trabas en el medio que tienen que ver con cómo se traslada, en cómo se manifiesta, y además llegar ahí y que le digan, no, bueno, en realidad hay que ver si tu testimonio vale. ¿Me entienden? Entonces, es algo que tenemos que trabajar. Es tomar en serio las expresiones de los niños. No creer todo lo que digan sin mirar, porque contaba la otra vez una compañera que tiene hijos chiquitos, que una compañera o una mujer con hijos chiquitos, que fue el nene al colegio y dijo, mi mamá me tocó la cola. Y en realidad lo que había pasado era un hecho durante el baño. Si lo escuchaba alguien que no tenía ninguna idea, era una abusadora. Y en realidad no era así. Entonces, uno tiene que escuchar y tiene que tomar serio, pero haciendo un análisis, ¿no? Haciendo una investigación, y no sé si una investigación, pero sí entendiendo el contexto de la situación, sin desmerecer el valor. Es como una línea muy delgada. Es difícil, pero bueno, hay que hacerlo. Hay que trabajar para eso. Es necesario, feo pero necesario, hablar de la violencia sexual contra las personas con discapacidad. Hay un informe, que es el primer reporte sobre denuncias con víctimas con discapacidad,
y padecimiento mental en el proceso de gestión de la línea 145, que de un total de 120 denuncias vinculadas a situación de la víctima, no del victimario o del denunciante, sino de la víctima que tiene algún tipo de discapacidad o padecimiento mental, el 1% eran niños, niñas y adolescentes. Ahora, este 1%, lo que yo digo es, ¿hasta dónde es cierto? Esas son las denuncias que llegaron. ¿Cuántas no llegaron? ¿Cuántas no se tuvieron en cuenta? ¿Cuántas alguien lo escuchó y no le dio importancia o le restó importancia y no llegó? Pero bueno, es necesario que empecemos a trabajar sobre esto. Hay muchos casos de denuncias de abuso sexual con víctimas que tienen una discapacidad, en donde hay un familiar o un cuidador o alguien relacionado que es el denunciado, ¿no? El victimario. ¿Y esto por qué? Porque pudieron en algún punto vencer las barreras y escuchar lo que estaban diciendo, o alguien más pudo denunciar. Hay un caso en el que me acuerdo mucho que del juzgado, no este que estoy ahora, sino del que estaba antes, en donde era un padre que abusaba sexualmente de sus 2 hijas. Una de las 2 tenía una discapacidad y cuando se la entrevistaba, ella no terminaba de comprender la situación. Ella lo vivía como un juego, lo entendía como algo natural. Es la hermana quien, a partir de su desarrollo, que fue más grande, pudo denunciar la situación. Entonces, también esto, ¿no? De escuchar y de ver qué es lo que está pasando. Hasta que la hermana no pudo ser más grande y denunciar, estos hechos ocurrieron. Y a partir de que esta chica, la hermana, que en realidad era menor, pudo contarle a la madre, ahí la madre pudo pedir un cese con las visitas, hacer una denuncia y lograr esto, ¿no? Eso con relación a la violencia sexual. También podemos hablar de la violencia económica. La violencia económica es la utilización del recurso económico para someter. Hablamos de esta situación de poder entre una de las partes y la otra. Y muchas veces hablamos como violencia económica el no pago de las prestaciones alimentarias, de la cuota alimentaria. Hay un estudio del Estado Nacional que dice que el 68% de las cuotas alimentarias son incumplidas. Es la obligación más incumplida. Hay en provincia, hay un proyecto de ley para mejorar el código procesal y tratar de facilitar el cobro de estas deudas alimentarias. Vamos a ver qué pasa con eso, si realmente la aprueban y si efectivamente funciona, porque nosotros sabemos que el Código Civil y Comercial prevé medidas extraordinarias que el juez puede tomar para determinar o dictar, forzar o compeler el cumplimiento del deudor, ¿no? Esto puede ser sobre la persona, el niño con discapacidad, o puede ser muchas veces indirecta esta violencia, ¿sí? En realidad está dirigida la violencia al cuidador principal, que muchas veces en los grupos familiares tipo podemos observar por los estereotipos de género que la cuidadora es la madre. Hay un informe del Ministerio de Género de los años 2020-2022, informe estadístico de la línea 144, que dice que casi todos los llamados de las personas con discapacidad son por situaciones de violencia psicológica, entre un 96 y un 98%, y de violencia física, entre un 68 y un 73%. Dice que en 2018, en la 144, hubo 10 víctimas con discapacidad de un total de 255. En 2019 hubo 6 víctimas con discapacidad de un total de 252. Y en 2020 hubo 5 víctimas con discapacidad de un total de 255.
hay muchísima violencia intrafamiliar y la realidad es que los datos están como desperdigados, es difícil acceder, no hay mucho conocimiento, la gente en general no tiene acceso o no tiene sensibilización, que es uno de los elementos que habla la convención, ¿no? Esto de sensibilizar con relación a la problemática de la discapacidad. A mí me gusta siempre terminar las charlas con algún tipo de conclusión. Como conclusión en esto me parece que tenemos que pensar en de acá para adelante, en qué podemos hacer, qué podemos hacer desde nuestro lugar, desde nuestra función, como decía la colega, o como decía Juan Pablo también, el ver qué es lo que desde donde nosotros estamos podemos hacer. Y para mí lo más importante es capacitarnos y capacitar. Todo lo que podamos dar de información y de conocimiento, tratar de darlo libremente y lo más amplio que podamos, ¿no? Que llegue a la mayor gente posible. Es lo único que, obviamente, además de trabajar a conciencia y tratar de que las partes y la gente se sienta más respaldada. Yo creo que muchas veces desde el juzgado vemos poco, lamentablemente, pero en las audiencias, que son las audiencias del 627, las desde el 35, en donde citamos a la persona que está en un proceso de limitación en el ejercicio de la capacidad jurídica, ahí es donde podemos llegar a ver alguna cosa en el equipo interdisciplinario que pueda hacer el informe y ahí ver en los abrigos muchas veces, en las medidas extraordinarias, pueden saltar algunas situaciones de violencia contra personas con discapacidad. También podemos hablar hay un caso de una chica que tenía discapacidad. El caso es así, hay un equipo técnico, una profesional que interviene por una chica y nota en el trabajo de campo, en la casa de la chica, que la hermana, que también tenía una discapacidad, tenía un bebé recién nacido. Y lo que hace es entender que esta chica no podía ejercer el cuidado de este bebé y se lo sacan. En realidad no había un expediente, no había nada, no. Así como les digo, hay que trabajar medidos, a conciencia, porque la realidad es que al fin de cuentas, esta chica estuvo 4 años sin tener a su hijo, era una chica menor de edad, con discapacidad, que había sido mamá en una relación que podemos entender consentida o no, pero bueno, la realidad es que ella tenía un apego con este bebé y lo quería cuidar. Estuvo 4 años sin tener a su bebé, se lo terminan devolviendo, ella en el medio tiene otro bebé y a ese segundo no se lo sacan. Entonces, la actuación del Poder Judicial ha sido muy criticable, pero bueno, esto nos puede pasar por actuar, sobreactuar o actuar de menos, ¿no? En esto de el trabajo de campo. Espero no haberlos aburrido mucho. No, Florencia, todo lo contrario. Nos aportás tanta información y también en panorama, ¿no? Como para poder pensar lo complejo realmente. Y la verdad que escuchándote uno toma como más conciencia todavía respecto de la vulnerabilidad, ¿no? Que atraviesa a esta población, sobre todo por la cuestión de la invisibilidad, ¿no? Que tienen también. Eh, y cuánto nos falta, cuánto trabajo nos falta. Tenemos una pregunta de Jorge Massini que pregunta si considerás conveniente alguna reforma normativa para una mejor respuesta institucional en los casos de vulneración de derechos de las personas con discapacidad, y también preguntaba sobre si hay alguna explicación para la mayor propensión de las personas con discapacidad a las distintas formas de violencia. A la primera, con relación a la reforma normativa, nosotros siempre decimos en las clases que la Argentina tiene una tendencia natural a dictar reformas y leyes que después no cumple.
Entonces, me parece que tiene que ver más con cómo aplicamos la normativa que ya tenemos, porque ya tenemos la normativa internacional, normativa nacional, que va a la defensa de los derechos, pero tiene que ver más con cómo la aplicamos y qué recursos vamos a poner en eso, ¿no? Me parece. Y con relación a la otra pregunta, que si no recuerdo mal, tenía que ver con la propensión o la explicación de por qué las personas con discapacidad son más vulnerables a la violencia, tiene que ver con esto de no poder denunciar, de no llegar de estar como en esa situación de desigualdad a la hora de hacer defender sus derechos. Nosotros cuando damos la clase de acceso a la justicia, siempre arrancamos diciendo, bueno, ¿por qué acceso a la justicia? Porque si no tenés acceso a la justicia, todos los derechos son un lindo cartelito que uno tiene ahí. Para hacerlos cumplir, para ejercer esos derechos, vos necesitas que alguien te defienda. Y el que te tiene que defender es la justicia. Entonces, si vos no podés acceder, por eso juegan tanto las 100 reglas de Brasilia, y hablan de las personas con discapacidad, además de otros grupos, si vos no podés acceder, no podés hacer cumplir tus derechos. Y eso hace que estés en una situación de vulnerabilidad ante cualquier abuso. O sea, si ya todos estamos vulnerables a los abusos y a la violencia, aquel que no puede manifestarse, aquel que él, como decía, aunque se manifieste, va a tener oposición, barreras actitudinales desde los profesionales o las personas alrededor, que aunque diga lo que le está pasando, quizá no le crean. O entiendan que no sabe muy bien lo que está diciendo y no se puede expresar y entonces no tiene las palabras, está diciendo algo que no es. Bueno, puede ser, es cierto, puede ser, pero hay que tomarla en cuenta. Por eso son más vulnerables, por eso están en esta situación de desigualdad tan marcada, ¿no? No sé si ayuda la respuesta. Sí, sí, claro que sí. Yo quería, Pensaba en esto que traes justamente del acceso a la justicia, ¿no? Con el concepto mismo de accesibilidad, ¿no? En relación a esta mirada, ¿no? Que tiene que ver con que son las barreras muchas veces las que impiden justamente el ejercicio de los derechos y no en sí mismo la discapacidad. Y con este concepto de accesibilidad que quizás no tenemos tan incorporado. Nosotros hay otras sociedades que miran mucho más, ¿no? La cuestión de la accesibilidad, o sea, de verificar que esas barreras sean removidas en caso de que estén presentes, ¿no? Para garantizar justamente el acceso. Así como bien pudiera ser una rampa en un edificio, bueno, ¿cuáles son otras las barreras que obstaculizan y que tornan inaccesible, ¿no? Como justamente a la posibilidad de ejercer derechos, aún con... Sí, y con relación al acceso a la justicia, parece una nimiedad, pero por ejemplo, cuando vienen al juzgado y están esperando para una audiencia, bueno, que no espere tanto tiempo, porque la persona con discapacidad, los niños, si vos los tenés ahí 3 horas, 4 horas esperando una audiencia, los estás matando. Los estás matando. La otra vez en el juzgado vino un chico pobrecito que tenía una discapacidad y claro, la situación de ir al juzgado es estresante para ellos. Es estresante para todos, pero si encima tiene alguna dificultad que le impide poder entender qué es lo que está pasando o le impide entender lo que le explican, es mucho peor. Este chico estuvo, creo que, 1 hora y se pasó toda la hora haciendo un ruido que muchas veces las personas con discapacidad, algunas discapacidades mentales, tienen que ver con movimientos repetitivos o sonidos repetitivos. Este chico se la pasó haciendo 1 hora y pico, pobrecito, con el estrés que tenía. Y generaba una situación muy, muy compleja en la sala de espera en la que estaba. Eso no nos puede pasar. Eso hay que trabajarlo. Tiene que ver con, bueno, hay una persona con discapacidad, hay que o citarlo solo a ese y entrevistar solo a ese y darle prioridad, o darle prioridad ante todo. Bueno, el resto si puede esperar, que espere. Nadie dice que no haya
muchísimo trabajo, porque la verdad es esa, hay muchísimo trabajo en todos los juzgados, pero tenemos que darle prioridad. Las 100 reglas de Brasilia dicen que hay que darle prioridad al despacho de las causas que tienen personas en situación de vulnerabilidad. Nosotros siempre nos reímos en el juzgado porque en el juzgado de familia todas las causas tienen una persona con situación de vulnerabilidad. Es como muy difícil, pero bueno, ante estas situaciones hay que controlar la agenda y tiene que ver con esto, con en vez de citar todos el martes, bueno, citar uno el martes, uno el miércoles, uno el jueves y irlo manejando, ¿no? También con los recursos que tenemos. Nosotros, el equipo técnico del juzgado, el equipo técnico en provincia de Buenos Aires tiene que tener 3 profesionales por lo menos. Un psiquiatra, un psicólogo y un trabajador social. El trabajador social en general se cubre, el psicólogo es un poco más difícil, el psiquiatra es imposible, porque no le pagan lo suficiente, entonces muchos profesionales no quieren o no les conviene ir a trabajar en el Poder Judicial. Entonces nos vemos en esta situación de tener que estar cubriendo el bache, y la realidad es que yo puedo cubrir el bache de un abogado, no puedo cubrir el bache del psiquiatra, ni el psicólogo puede cubrir el bache del psiquiatra. Es muy difícil, y en estas intervenciones que tenemos con personas con discapacidad en situación de vulnerabilidad, que insisto, tiene una retroalimentación con la pobreza también. Nos encontramos tratando de hacer malabares con nada y de arreglarle los problemas a la gente. En provincia de Buenos Aires, nosotros tenemos, la Corte nos da el sistema Teams, Microsoft Teams, para hacer las audiencias virtuales. Que la audiencia virtual es buenísima porque le evita a la gente esto, tener que trasladarse. En lugares, quizá en Capital sea más fácil, pero en lugares como Pilar, como Escobar, como no sé, Tandil, son lugares en donde la gente por ahí vive muy lejos, en serio, y trasladar a una persona con discapacidad hasta el juzgado conlleva su dificultad y conlleva su costo económico también, que por ahí tiene que tomarse un remis, por ahí tiene que... Eso tiene un costo alto. Entonces, ¿qué es lo que nos permite el sistema Teams? Generar la entrevista en forma virtual. Muchos profesionales no quieren hacer la entrevista virtual. Bueno, eso es actitudinal. Y además, hay mucha gente que no sabe manejar el sistema. Entonces, lo que planteamos y lo que plantea, hay una reforma también que está planificándose en el Código Procesal de Provincia, de armar un Código Procesal de Familia, en donde buscar esto, ¿no? Buscar alternativas, buscar, no sé, que no sea Teams, que sea cualquier medio virtual en donde se pueda grabar la llamada, por ejemplo. O la llamada por WhatsApp. Muchos juzgados la hacen igual. No es la que está prevista en la normativa, en la acordada de la Corte, pero la realidad es que ante la necesidad la hacemos igual. Son estas cosas actitudinales, ¿no? Del trabajo diario. Tal cual. Te quería yo preguntar, abrimos el intercambio, para quien quiera hacer un comentario o pregunta, pero desde tu experiencia, ¿no? En el juzgado, considerando esta dificultad para la detección, esta suma de vulnerabilidades, porque esto nos pasa ya en el campo del maltrato infanto-juvenil, sabemos que es la punta del iceberg, lo que justamente se denuncia, y que la barrera para que justamente los niños accedan, ¿no? a canales posibles habilitados para dar a conocer su situación, más aún niños con discapacidad. Eh, hasta la línea 107, que fue pensada en su momento como línea gratuita, 24 horas, ¿no? Para que se pueda acceder, o incluso habilitándola también canales por redes sociales, ¿no? Aún así, digamos, es difícil. Entonces me preguntaba, ¿cómo les llega a ustedes las situaciones que trabajan, ¿no? ¿Por qué no sé si tienen más o menos discriminado? ¿Cuál es la forma en la que se detecta mayormente? Y si hay alguna que podemos pensar como que es la que más funciona, ¿no? Como facilitadora para que bueno, justamente esto pueda detectarse. En la zona en la que yo trabajo, lo que más llegan, y a partir de ahí empieza como el trabajo, que también se dificulta mucho por la cantidad, es la violencia
familiar, la denuncia de violencia familiar. Y a partir de ahí empiezan a abrirse distintos dispositivos, ¿no? Poca denuncia de colegios, es un poco menos. Algunas cosas llegan desde el servicio local, desde las oficinas de la municipalidad muchas veces, pero en general el grueso viene por la violencia de género. Y eso también dificulta, porque dentro de lo que es la denuncia de violencia entra todo, y la gente incluye todo. ¿Por qué? Porque para vos empezar un proceso, lo mejor es que tengas un letrado, ¿no? Supongamos. La realidad es que mucha gente no puede afrontar el costo del letrado, no lo tiene. Entonces le decimos, bueno, vaya a la defensoría. La defensoría Pilar, los han desalojado de la oficina y los tuvieron que mudar de oficina en un caos total que han tenido. Tienen un acuerdo con el Colegio de Abogados en donde algunas cosas lleva el Colegio de Abogados y algunas cosas lleva la Defensoría, y tiene un límite. Y esto es un problema que nos pasa con todo, no solo con los niños, niñas y adolescentes y las personas con discapacidad, sino que hay un límite en el ingreso. Si tiene más de cierto ingreso, o si tiene por ahí algún vehículo o alguna propiedad, alguna cosa, por más ínfima que sea, ya la Defensoría no los atiende. Entonces la persona se queda entre no tener nada, las personas que no tienen nada y pueden acceder a la defensoría, y aquellos que pueden afrontar el costo del abogado. Hay como un bache en el medio, lo que nos está pasando es esto, hay un bache en el medio de gente que no accede. Entonces, ¿qué hacen? Todo entra por la violencia. Andá y denunciá, hacé la violencia. Entonces, se colapsa el sistema, porque dentro de la violencia, cuando vos te llega al juzgado, tenés que entrar a desmenuzar a ver qué es lo que hay atrás. Y muchas veces, no quiero hablar mal de la policía, porque la verdad que es admirable el trabajo que hacen, por lo poco que ganan y por lo mucho trabajo que tienen, y los pocos que son, porque en cuanto al personal policial es un recurso escaso el personal policial. Pero la realidad es que cuando van a redactar las denuncias, muchas veces no se entiende lo que quieren decir, no se entiende lo que está denunciando, no tiene los datos necesarios muchas veces, porque atrás de esa denuncia, hasta que la persona llegó a hacer la denuncia, sacando el abogado, sacando las oficinas, cuando la persona sale de la situación de violencia y llega a hacer la denuncia, muchas veces llega en un momento de crisis que por ahí hubo una luz y dijo, bueno, voy a hacer la denuncia, y hace la denuncia, y ahí cuenta una cuarta parte de las cosas. Muchos se te pierden eso. La realidad es que, de nuevo, lo que falta es capacitación. Es capacitación para que la denuncia tenga todos los datos, es capacitación para decir, bueno, señora, no se vaya a su casa de acá, ¿dónde puede ir? Espere, llamemos al celular de turno. Los juzgados de familia tienen una línea, por lo menos en provincia, una línea de emergencias, en donde si hay una situación que amerita una intervención urgente, usted llama y se comunica con el juez, básicamente. Alguien que, claro, Jorge, falta capacitación y empatía, tal cual, tal cual. En esta línea se le hace llegar la denuncia en el momento al juez y el juez toma una medida. Esa medida quizá viene con nada de información. Entonces, la ley nos dice que tenemos que hacer un seguimiento de las denuncias de violencia. Bueno, ese seguimiento también es complejo, porque ¿cómo? Yo tengo que decirle a la señora o al denunciante, venga en 2 semanas, o citarlo con el equipo técnico, y por ahí no llega. Y por ahí hay gente que no tiene un teléfono, o que lo cambian, pasa muchas veces que cambian el teléfono constantemente y entonces el comunicarse es muy difícil, hacer este seguimiento es muy difícil. ¿Qué hacemos? Morimos en las oficinas públicas, en el servicio local, hay una oficina en la Municipalidad de Pilar que también trata cuestiones de violencia de género y ayuda con las víctimas de violencia de género, pero también vamos al género. Es muy difícil ese seguimiento. Y determinar cuándo corresponde
utilizar el recurso y cuándo no. Porque así como viene la denuncia, vienen todas las denuncias. Entiendo que acá Jorge está haciendo algunos comentarios. Sí, Claro, ese seguimiento muchas veces no existe. sí, dice que se dicta la medida Hay una, y al término mágicamente las cosas se resuelven solas, creo que eso en general cabe, ¿no? Para hay un muchas de las recurso personas. que usan los juzgados, que es decirle a la señora que se presente, se dicta una medida de exclusión o una medida perimetral por 90 días, que es un plazo común dentro del lugar donde yo estoy. Y se le dice a la señora, bueno, 80 días antes, 80 días desde ahora, 10 días antes de que se venza la medida, usted venga al juzgado. Si no viene, entendemos que la situación se resolvió. Y por ahí la señora no es que no viene porque la situación se resolvió, sino que no viene porque realmente no pudo venir. Porque quizá no se da cuenta que tiene que venir. Por ahí no le dio la importancia, por ahí en el momento está tratando todavía de resolver la situación. Si tiene un niño con discapacidad, es muy probable que no pueda. Muy probable. Nosotros desde el juzgado, la verdad que tratamos de hacer todo lo posible. Eso, tenemos una juez que es muy buena en eso y está muy atrás. Nosotros reiteramos oficios, tratamos de citar a la gente, los llamamos por teléfono, buscamos medidas y tenemos como, y cada vez estamos haciendo más, ¿no? Tratar de aceitar recursos y procesos que nos ayuden a este control. Pero la realidad es que muchas veces puede pasar que se te escape. Ante la cantidad, puede pasar. Sí, pensaba escuchándote, ¿no? En tantas necesidades, pero una en especial esto de la sensibilización, ¿no? Eh, Porque tomando una de las cifras que nos aportaste, está de que 1.000 millones de personas, se considera el 15% de la población, ¿no? Y bueno, podemos suponer que también eso es representativo para la población infantil. Y sin embargo, los servicios no están pensados. Creo que hasta los equipos técnicos de psicólogo, trabajador social y psiquiatra, de repente no están De hecho, quizás el psiquiatra, capacitados, no, perdón, ¿cómo? Mauro, el psiquiatra, de hecho, cuando lo vas a entrevistar, no puede ser especialista en infanto-juvenil. La corte no lo permite. Que vos decís, bueno, en un juzgado de familia lo que más necesito es esto. Más con, yo no sé si hay algún profesional de la psiquiatría que esté presente, pero a mí me da la impresión de que cada vez es más el número de niños, niñas y adolescentes que tienen padecimientos mentales. Me parece que cada vez es más los niños con depresión, niños de 12, 13, 14 años con depresión. Parece increíble, pero pasa. Vienen Una con la pregunta te hago. Cuando decís la corte, ¿te referís a la corte de la provincia de Buenos Aires o de a la provincia, corte, la corte no de claro, provincia. bien. Nación tiene otros recursos, esa es la verdad. La Corte de Nación tiene la OED, en donde trabajan muy bien, tienen otras oficinas, es mucho más chico el territorio, entonces eso les permite llegar mucho más fácil, hay más dinero, hay Eso es más cierto, recursos. pero sabes que nos estamos encontrando también con un nivel de ausentismo mayor que yo pienso que tiene que ver justamente con esta dificultad económica también de acceder y que incluye también quizás la dificultad para encontrar representación legal, ¿no? Que lo representen el expediente y que les llegue la notificación por el expediente. Pasa a ser una nueva barrera que encontramos, ¿no? Con el ausentismo y cómo requiere como de plasticidad justamente para, bueno, además de citar por el expediente, de qué otra forma también nos aseguramos de que le llegue, ¿no? Pues si no tiene representación legal, la persona por sí sola no llega al expediente. Claro, totalmente, totalmente. Y además, mientras hablabas, pensaba en otra cosa que tiene que ver con la situación de violencia económica que impide que la persona en situación de vulnerabilidad pueda salir de esta violencia. ¿Por qué? Porque si yo estoy muy concentrado en qué como, o cómo voy a pagar el alquiler, o cómo voy a hacer para sobrevivir hasta la semana que viene, es muy difícil que pueda atacar
la violencia o la situación de riesgo de violencia, y mucho menos lo que tiene que ver con el tratamiento de una discapacidad o un niño con discapacidad, ¿no? Ahí Graciela hace una pregunta, hace un comentario en el chat que a mí me interesa hablar. Sí, en realidad es en qué casos de personas con discapacidad se debe recomendar la internación. En realidad es un caso cercano. Desde, no nos fuimos dando cuenta, una amiga mía, o sea, ya han pasado 15 años, desde que adoptó la nena, no, fue evolucionando esa discapacidad de escuela común a una escuela para personas con cierta discapacidad no muy grande, hasta que, bueno, en el día de hoy, ella siempre llevaba acompañamiento psicológico y todo, pero bueno, el diagnóstico que tiene hoy es trastornos psicóticos de tipo, de tipo delirante con componentes obsesivos. O sea que es bastante grave, pero más allá de eso fue la resistencia de los papás y de los abogados también, porque conocíamos todo el tema, de ir asumiendo esta situación y tomar una medida que beneficiara a la nena, ¿no? Hoy ya la nena tiene más de 16 años, 17. Esto costó la vida de mi amiga, por ejemplo. Y hoy la situación, hace 15 días, hoy la situación es de la nena, de la adolescente, está con el papá, con un entendimiento limitado, no entiende mucho la situación, y con una señora que era la que la cuidaba, separada del grupo familiar. Y bueno, ahora lo que pensábamos era acercarnos y ver cómo los acompañaron. Yo, de acuerdo a tu experiencia, pensaba, digamos, en ella, ¿no? ¿Qué es lo que es mejor para ella? ¿O ir directamente a la internación? O no sé si soy clara, porque... Claro, ahí Graciela, tenés dos cuestiones. Una que es la que mencionaba hoy Elisa, que tiene que ver con el duelo de hijo que padres fue difícil que entendieran aceptar la situación o la patología que tenía su hija. El diagnóstico de discapacidad es el diagnóstico más difícil. Es uno de los diagnósticos más Evolucionando a difíciles. través del tiempo, incluso... Le lleva años y terapia, mucha terapia a los padres, aceptar que tienen un hijo con discapacidad. Es muy difícil. Y ahí tenés una segunda cuestión, que esto sí es legal y va más allá del caso específico, que es que en 2010 cambió la ley de salud mental y tenemos la 26657. Lo que dice esta ley es que nosotros vamos a decretar o que el equipo tratante va a determinar la internación únicamente cuando haya un riesgo cierto e inminente para sí o para terceros. Entonces, vos me lees un diagnóstico que probablemente sea grave y que tenga un montón de consecuencias, pero no necesariamente requiere la internación. ¿Qué me decís? Perdón, se me cortó. No, en realidad esa era la sugerencia porque no se puede valer por sí mismo, ha tenido actos muy agresivos. Otra cosa son los cuidados. Tenía que estar separada. Otra cosa son los cuidados que ella pueda necesitar en el día a día, tema del control de la medicación, no sé, por ahí una segunda opinión que tenga que ver con qué es lo que se le está dando. Muchas veces en ciertos diagnósticos la medicación, si toma bien la medicación, está estable, y si no toma la medicación, vamos al hospital corriendo. Y esto es especialmente terrible para los padres y los cuidadores. ¿Por qué? Porque en la situación de crisis tienen que salir corriendo, y la realidad es que los equipos tratantes, la ley dice que la internación tiene que ser en un hospital general. Muy pocos hospitales generales, aún no, y después de 14 años, la ley dice que en 10 años tenían que cerrarse todos los hospitales monovalentes, los centros monovalentes, como el Cabret, como el Esteves, como el Moyano.
La realidad es que eso no aconteció. Sí han reducido muchísimo la población, pero hay gente que todavía está ahí. Está ahí desde que el mundo es mundo. O sea, hay gente que vive ahí hace 40 años. O sea, esa es su casa, es su lugar. No los puede sacar. Pero hoy lo que se busca es buscar otras opciones. Hay una detalle de color de esto que nosotros decimos, miramos para afuera y nos parece que todo es maravilloso. Creo que es en Suiza que hay una comunidad que en realidad es una comunidad como si fuera un barrio cerrado, en donde viven en una casa normal, con algunos cuidados que rotan, las personas que tienen alguna patología, como Alzheimer, como alguna patología mental o intelectual que les dificulta a la vida diaria, ¿no? Y en realidad es una comunidad que parece como si fuera abierta, porque tienen todo, tienen farmacia, mercado, tienen todo, es un barrio, pero está controlado para que no puedan salir de ahí. Eh, es una falsa sensación de libertad. Es una función, no sé, habría que ver. No sé si es factible hoy económicamente para la Argentina generar algo así, pero sí sé que, por ejemplo, el Temperley, el hospital de el Esteves, que está en Temperley, tiene algunas casas de medio camino, le dicen. Y es como lo que están generándose ahora. Las personas que no están para estar internadas porque no tienen esta situación de crisis, de riesgo cierto inminente para sí o para terceros, pero no pueden estar solas tampoco, no pueden claro. automanejarse la medicación y todo, terminan en estas casas de medio camino, en donde por ahí son 4 o 5, conviven, pasa alguien, quizá todos los días, che, ¿cómo están? ¿Qué sé yo? ¿Tomaste la medicación? ¿Qué hicieron? Pa. Es como un intermedio. Hay que ver si eso es lo que les sirve y hasta dónde pueden acceder, porque son recursos muy limitados. En el caso, yo no te puedo decir qué es lo que te conviene, Claro. pero la realidad es Pero esta. como que Vos te vas a todas encontrar con que querían. van a llamar a la ambulancia y no la van a internar. Claro, Yo era, Y pensaba está peor. también, era como que pensaba todas también como la queríamos importancia. ayudarlos y seguirlos apoyando al papá, a la señora que la cuida, y no sé si le estamos haciendo un bien a ella, ¿no? Si le hicimos Pensaba un en bien en relación todo este también la tiempo. importancia de una evaluación actualizada. Yo lo comento también de la experiencia en el CIF, que trabajamos, ¿no? Con casos parecidos, y de una actualización a ver si, no solo si toma la medicación, sino si el plan medicamentoso con el que cuenta es el adecuado, el actual, porque también es dinámico, ¿no? Claro, Eh, Sí. para la sintomatología que presenta, más allá del diagnóstico. Y entender también cómo esos síntomas interactúan también con el entorno. A veces son respuestas digo, es muy del caso a caso, ¿no? El saber en qué momento, por Y el ejemplo, momento. algo de la agresividad, ¿no? Eso requiere como bueno, de una toma presente, que la conozca y que pueda ir pensando también algunas estrategias, justamente como para evitar la internación, ¿no? Y de que pueda tener el acompañamiento del equipo de salud, de psiquiatra, psicólogo, a veces terapista ocupacional, bueno, como para ir justamente un poco en la línea esta de ir corriendo en barreras de acceso que le permita como sostener la vida en comunidad, que es un poco lo que la ley nos pide, ¿no? Pero habría que ver una actualización quizás también de claro. su, de su evaluación. Y bueno, eso igual varía de jurisdicción en jurisdicción, ¿no? Respecto de... Sí, es que te queda un sabor amargo retrospectivo, digamos, de cómo nos fuimos equivocando, porque desde una escuela normal, una escuela común que no sabíamos que ella tenía este problema, y bueno, esto se fue agravando hasta que, bueno, un especialista dijo, bueno, este es el diagnóstico y así empezó en otra, en otra, en otra, y bueno, llegamos a esto. Bueno, gracias, ¿eh? Bueno, A vos, gracias Graciela. a vos por tu intervención. Yo te quería preguntar también algo que, bueno, fue al principio del café mencionaste, ¿no? Que me quedó como ahí como picando.
cuando hablábamos justamente de esta cuestión de la función del curador y de los apoyos y, bueno, esta cosa de conseguir apoyos que a veces no es tan fácil. Luego dijiste que a veces pueden, además de un sistema de apoyo, ¿no? Que a veces los apoyos pueden no ser personas, sino pueden ser medidas, una medida judicial. Te quería preguntar respecto a eso, ¿cuáles serían esas medidas posibles que funcionen también La que como... siempre usamos es el tema de la inhibición, que ya la veníamos usando, pero podría perfectamente él ordenarse la participación en algún programa, por ejemplo, que en realidad no va a funcionar el programa. Se habla mucho de los talleres cuidados y que en realidad no son un apoyo persona, sino que a esta persona con discapacidad le va a servir como apoyo el poder ir y acceder a este programa. Porque algo que creo que decía Juan Pablo antes, ¿qué pasa cuando la persona deja de ser, el niño con discapacidad deja de ser niño? También necesita esto de salir e ir a algún lugar en donde se lo pueda ver, que lo pueda ver gente que no sea del círculo, ¿no? Y si hay una situación de violencia de la que no puede salir, ahí va a surgir. ¿Por qué no se termina la situación de vulnerabilidad? En realidad, como cualquier medida, es un concepto abierto que puede responder y va a responder a cada caso particular. Y depende. Pero Perfecto, como así en el aire se me ocurren esas. perfecto. Está bien, porque va en línea también de dar mayor accesibilidad. O sea, una medida que facilitaría el acceso a algún programa específico, ¿no? Por Claro. Recordaba también, escuchándote, un caso justamente una determinación de capacidad de un adulto joven eh, que tuvimos que evaluar que él estaba como muy solo porque había migrado también, pero que él hacía, yo lo que digo muchas veces como de su déficit de un recurso porque sabía manejarse muy bien en distintos ámbitos, ¿no? Incluso el social, y vivía solo, pues lo angustiaba incluso el diagnóstico de retraso grave que tenía en el CUT. Y A sentía que eso, muchos. claro, que eso le Y lo impedía el estigmatiza. acceso a espacios, ¿no? Y él, me acuerdo que me decía, Mauro, yo no soy esto, me decía, ¿no? Con lo cual dije, Bueno, bueno, es esto lo tenemos importante que que entienda, potenciar. perdón, Mauro, es Sí, importante que él pueda sentir que él es persona, que tiene un diagnóstico, porque el diagnóstico no es quién yo soy, hace aparte de mí, pero no soy el diagnóstico. Eh, Eso les pasa muchísimo. Por eso mucha gente no quiere requerir o pedir el certificado único, por este estigma que le genera el ser una persona con discapacidad. Bueno, esto que decíamos del lenguaje. Y el lenguaje estructura la realidad y cómo nosotros entendemos la realidad, pero no es la realidad. Hay que repensarlo. Pobre doctor Viar, lo dejamos ahí con la mano levantada. Me da no, pena. No, Juan Pablo, pero bueno, no, quería con hacer esa barrera. algunas pinceladas. Decía. No, la primera cuestión es, yo creo que desde los violentólogos tenemos una deuda con el colectivo de discapacidad, porque claramente en nuestro país el tema de, vamos a seguir llamándolo como dice Valliberti, violencia a la mujer o violencia de género en el ámbito doméstico, eh, tiene atención, el tema de maltrato infantil está en un proceso actualmente de despegue. Hay, por ejemplo, en relación a adultos mayores, por lo menos en la ciudad de Buenos Aires, un programa excelente, una normativa, y hay muy poco en esta intersección que vos destacabas de personas con discapacidad. Aunque obviamente en el trabajo con el maltrato infanto-juvenil aparecen situaciones de alta vulnerabilidad, y vos mencionaste una cifra que me dio un poco de escalofríos, que es un niño con discapacidad tiene, sería así, ¿no? 5 veces más posibilidades de ser víctima de victimización sexual que un Sí. niño que no la tiene. También pensaba en algún momento en alguna discapacidad o, entre comillas, padecimiento mental que pueda tener que ver con las consecuencias de la violencia en la infancia. Eh, no, Muchísimas. no en El síndrome una del situación, bebé.
eh, en algunos casos, digamos, a ver, en algunas pericias por ahí surge, por ahí hay alguna predisposición genética y a la que coadyuva una situación de violencia prolongada, sostenida, no solamente de violencia sexual, puede ser violencia emocional, psicológica, puede en la adultez llevar a una situación de un padecimiento mental. Bueno, pensaba esto. Hay una cuestión que, tomando la provincia de Buenos Aires, ¿no? Particularmente la provincia de Buenos Aires, que es la siguiente. La gente que está más allá del conurbano, bueno, ya en el conurbano en los tres cordones hay bastante problema. No tiene lugares, por ejemplo, los pacientes esquizofrénicos tienen que venir desde Mercedes, por ejemplo, al Posadas, y ahí ya estamos hablando de costos enormes. No hay lugares para atención, ni siquiera no estamos hablando de internación, mucho menos casas de medio camino, ni nada alternativa, ni tampoco por ahí hay psiquiatras que puedan atender. O sea, los hospitales que son pequeños tendrán un servicio de psicopatología con algunos psicólogos y un par de psiquiatras que muchas veces no están en condiciones de seguir. La gente, ¿qué es lo que hace? Lo que puede, con un esfuerzo muy grande, los familiares traen, viajan, viajan con costos que ahora son enormes, ¿no? Gigantes. Estoy hablando obviamente en transporte público, ¿sí? Entonces, mal que mal, hoy hablabas de los recursos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Mal que mal, hay 33 hospitales en la ciudad de Buenos Aires. Hay 3 psiquiátricos, Moyano Borda Tobar García, que sigue funcionando, el de emergencias psiquiátricas, que es el Alvear, que es el más recomendable, más los servicios de psicopatología que existen en los hospitales generales. Hay una población grande, ¿sí? Faltan psiquiatras, cada vez dicen que tienen más. Yo recuerdo que hace mucho tiempo, cuando empecé a trabajar en la temática, ingresar al curso superior de psiquiatría o al de psiquiatría infanto-juvenil dejaba mucha gente afuera, ¿sí? Había que dar un examen por antecedentes y bueno, mucha gente no lo podía hacer porque no había vacantes para todo. Hoy es al revés. Hoy faltan de la misma manera Muy que, hay más escasez de alarmante, psiquiatras. están faltando pediatras también. Bueno, hay algunas especialidades donde los médicos están emigrando. Hay muchos que van, parece mentira, al esteticismo, ¿no? Pero bueno, son las épocas que nos toca vivir, ¿no? Yo, sumando a lo que decía Juan Pablo, yo creo que la deuda con toda la temática de discapacidad es una deuda de toda la sociedad. Le definitivamente. debemos esto, el trabajo. Elisa quiere hacer un comentario también, ya estamos en los últimos minutos. Sí, sí, Elisa, gracias. Ustedes están hablando y a mí se me hace la película de todo lo que he vivido en esta época en discapacidad, ¿no? ¿Saben qué me cuestiono también? ¿Qué hacen los municipios, qué hace Nación, qué hace cada provincia en cuanto a lo que es la administración de los impuestos, ¿no? Porque por un lado hablamos de los derechos, por otro lado hablamos de que hay un reconocimiento público que no alcanzan los profesionales, no alcanzan los psiquiatras. Anda a sacarle un certificado a un psiquiatra donde diga que es peligro para sí, para terceros. ¿Y qué No hay, significa que es peligroso para sí y para terceros? claro. Pero además la medida, aunque sea de forma cautelar, o sea, que hace una cuando no tiene nada desde lo económico y tampoco tiene una cobertura social para darle a un adolescente, a un niño, incluso a una persona mayor con esquizofrenia, con el deterioro cognitivo que tenga, ¿no? Y sumale la burocracia que tremenda, que sí, que vení, que andá, que elegí, que psiquiátrico, que no, que si es geriátrico, pero que no tengo vacantes, ¿no? Yo nunca me voy a olvidar, creo que era un sociólogo hace mucho, que él decía, no es tanto la pobreza económica, es la pobreza moral la que tenemos. Entonces, frente a ese panorama, por eso a veces también se hace tan difícil todo esto. Y esto de reunirnos nosotros como profesionales del área, me parece que eso ayuda mucho y nos ayuda mucho a nosotros para cambiar lo actitudinal, chicos. Si cambiamos lo actitudinal frente a esta tarea que es muy grande y que
al mismo tiempo es muy hermosa, porque yo he aprendido muchísimo del área de discapacidad, muchísimo. Entonces, con abogados, con psiquiatras, terapistas ocupacionales, ¿no? Entonces, yo creo que lo que sí podemos hacer es reforzar lo actitudinal desde estos encuentros, como para capacitar también y seguir capacitándonos, porque es todo un desafío esto. Gracias. No, gracias a vos, Elisa. Estoy totalmente de acuerdo con lo que decís. Totalmente de acuerdo. Bueno, Nos fue- totalmente. Muchas gracias. Em, Pensaba como esto del el riesgo, la peligrosidad para terceros, ¿no? De la mano de la noción de riesgo cierto e inminente, que también es doble filo, porque si uno no lo evalúa, queda la responsabilidad de quien tuvo ese paciente o esa persona, ¿no? Frente a sí, y con lo cual, a su vez, procurando no institucionalizar si no es necesario. Pero creo que ahí las evaluaciones interdisciplinarias son las más recomendables, las que pueden llegar a determinar y a fundamentar por qué hay riesgo cierto inminente y cuál es la medida que se recomienda específica para esa situación, que tiene que ser aparte temporaria, ¿no? Indicar también y recomendar, porque también el que evalúa y los equipos técnicos no solo tienen que evaluar y concluir, sino también sugerir, y sugerir en pos de las posibilidades de restitución, ¿no? Y bueno, es realmente un desafío. Y ahí quiero, nuevamente, tomando también algo que decías, que la interdisciplina es la que más nos ayuda. No solo la psiquiatría, la psicología, el trabajo social, me parece que todo ello también ayuda a la construcción de esa noción, en función también de poder ayudar a las personas en ese tipo de situaciones. Y tomo lo que decía Elisa también de lo actitudinal. Creo que en algo que tenemos que elaborar mucho y efectivamente hacer más encuentros de este tipo. eh, por eso, ahora, Juan Pablo, te voy a dar la palabra a vos para el cierre, pero de por sí ya te agradecemos un montón, Florencia, No, a por todo ustedes, lo que nos infinitamente aportaste, agradecida. todo lo que nos aportaste tan generosamente y tan eh, fundadamente, ¿no? Digamos, un montón, no solo de tu experiencia, sino de estadísticas, o sea, un panorama súper amplio que nos deja con ganas de más, así que seguramente creo que nosotros también tenemos que colaborar en esto de lo longitudinal y dar más espacio a la temática. Juanpi. Bueno, sí, fundamentalmente el compromiso que traslució este, este café. Nosotros en ASANMI decimos, estamos por cumplir 25 años, nuestro eslogan, vamos a decir, ahora son 24, o sea, en el año que viene 25 años de compromiso con la infancia. Creemos que el compromiso, a partir del compromiso profesional, el compromiso de los operadores, es donde se puede construir en dos conceptos que son básicos, que es la interdisciplina, la interdisciplina como una práctica real, efectiva, difícil también, y la interinstitucionalidad, por supuesto, ¿no? Eh, Me da la idea que institucionalmente hay hay algunos avances, hay algunos procesos de determinación de capacidad, procesos de revisión, que es el que se hace cada 3 años por el artículo 40 del código, este, donde realmente sí hay juzgados que pueden tener una persona esperando una hora y hay otros juzgados que están esperando con la puerta abierta este, y dedican, y cuando llega la persona con la familia, está el juez, está el defensor, está la defensora curadora, y bueno, por ahí en el de al lado no pasa lo mismo, ¿sí? Este, Digo, como que las respuestas son diferentes. Hay un sociólogo que es Felipe Fusito que habla del juzgado A y el juzgado B. Dice, los dos tienen un juez, un secretario, 20 empleados. En el juzgado A, eh, las sentencias salen en tiempo y forma, son fundadas, se trata bien a los profesionales y a los justiciables. En el juzgado B, las sentencias no salen en tiempo y forma, son infundadas, son revocadas, se trata mal a la gente, hay mala atención. Bueno, depende en cada caso y eso, bueno, los abogados creo que lo sabemos y nos beneficiamos y nos padecemos.
beneficiamos y nuestros clientes de los buenos juzgados y de los malos juzgados los padecemos. Está claro. Bueno, en realidad empecé a hablar y quería agradecer. Yo creo que tenemos que seguir con esto. Decía que es el café 115 y es recién el segundo que se dedica entre tantos años y tantos temas que hemos abordado y que pretendemos seguir abordando, porque ya con Mauro estamos pensando en los cafés 2025. De paso, el próximo café, antes de cerrar, ¿te acordás la fecha, Mauro? Exacto. Ya, Es, ya te digo. es justamente sobre algo que Florencia habló, que en general padece la gente, padecemos, quienes trabajamos en el campo del maltrato infantil, fundamentalmente dentro del campo de la violencia familiar, bueno, todos los que trabajan con personas, con grupos vulnerables, se llama algo así como tomar en serio el desgaste profesional y el síndrome de burnout. No, perdón, ese es en noviembre. En octubre, es en 8 noviembre, de el último. octubre, ¿no? En octubre, 18 de octubre, puede ser. en 18 de octubre, sí, octubre. sí, sí, en octubre. En octubre va a venir una profesional de la provincia que toma cámara Gesell y una profesional de Capital, de Nación. Entonces van a hablar sobre la experiencia de las declaraciones testimoniales en cámara Gesell, que en muchos casos son de niños con discapacidad. Y bueno, un poco ya cerrando, ya es la hora exacta de terminar el café. Agradecemos de nuevo el entusiasmo, el compromiso que se tradució en la charla y esperemos que podamos profundizar y seguir en futuros encuentros y que, digamos, el campo o los estudios o los saberes teóricos del campo del maltrato infantil y de la discapacidad tengan un entrecruzamiento mayor y podamos enriquecernos mutuamente, digamos, de alguna manera, que es lo que pretendemos. Así que bueno, muchísimas gracias y muchísimas gracias a todos los que hoy participaron. Esto está grabado, lo vamos a subir a YouTube en un par de días, así que lo pueden recomendar para quienes no pudieron estar, que lo vean. Bueno, eso es todo. Bueno, ya se puede cortar la grabación, Juanpi, si querés. Bueno, Muchas gracias. gracias Gracias, a todos los que nos Florencia. Un acompañaron, gusto. Gracias a Gracias. ustedes. especialmente Gracias a todos, a a todas. Florencia.